Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Hoy voy a explicar las diferencias que hay entre la masa y el peso, que fue donde me quedé en el video anterior. Bien, la masa. La masa gravitatoria, hay masa inercial que la explicaré cuando veremos la segunda ley de Newton, la diferencia que hay entre la masa inercial y la masa gravitacional. De hecho, se ha demostrado que numéricamente tienen el mismo valor, conceptualmente no. La masa gravitatoria simplemente es un indicativo, es una medida de la fuerza de atracción, atracción gravitacional que experimenta la materia dentro de un campo gravitatorio. Y el peso no. El peso es una fuerza, es un tipo de fuerza, es lo que es el peso. Y que experimenta el objeto cuando está dentro de un campo gravitacional. Eso es la definición de ambas. Esa es la primera y se basa en la definición. La segunda está basada en las unidades. La masa, las unidades son los kilogramos en el sistema internacional y el peso se mide en newtons. Generalmente nosotros cuando vamos a consulta al médico decimos, no, pues ¿cuánto pesas? No, pues peso 75 newtons, 75 kilogramos en mi caso. No, no peso 75 kilogramos. 75 kilogramos es mi masa. Pesaré alrededor de 750 newtons. Como en este ejemplo vean, la masa son 10 kilogramos y aproximadamente tiene un peso de 98 newtons. Eso es en la Tierra. En la Luna, la masa sigue siendo la misma. Aquí está. Y su peso cambió a 16 newtons. La masa es exactamente igual, pero no así el peso. El peso cambió. Bien. La masa es una cantidad escalar. ¿Qué significa? Que no tiene dirección. Me basta con decir que mi masa es, por ejemplo, 100 kilogramos. Y el peso es una cantidad vectorial, tiene dirección. Por ejemplo, 100 newtons hacia el centro de la Tierra. Ese es el peso. ¿Ok? Cuarta diferencia. Lo que les comentaba anteriormente, la masa es la misma de un objeto, siempre la misma en cualquier parte del universo. Este astronauta tiene una masa de 120 kilogramos. Su peso en la Luna es aproximadamente 200 newtons. Si en la Tierra sigue teniendo la misma masa, pero su peso cambió. Su peso ahora en la Tierra es 1200 kilogramos, 1000 newtons más que en la Luna. ¿Por qué? Porque depende de con cuánta intensidad lo atraiga el planeta. En este caso, la Tierra lo atrae con mucha mayor fuerza que con lo que la atrae la Luna. Más adelante veremos que en realidad se debe a la distorsión del espacio y el tiempo producido por la masa, pero eso es ya cuando veamos cuando les explique parte de la teoría de la relatividad general de Einstein. La quinta diferencia se basa en los aparatos de medición. Para medir la masa tenemos una balanza, 60 kilogramos. Y el aparato para medir el peso es el dinamómetro. Esa es otra diferencia. Esas son en resumen las diferencias. Masa, cantidad escalar, peso, cantidad vectorial. La masa se mide en kilogramos y el peso en newtons. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza de atracción de un campo gravitacional. La masa se mide con una balanza, el peso se mide con un dinamómetro. La masa es independiente del campo gravitacional. Siempre será la misma masa en cualquier lugar del universo.
El peso no, el peso depende del campo gravitacional. Para calcular el peso utilizamos W, weight, es igual a m por g, donde m es la masa del objeto, W es el peso, está dado en newtons, m es la masa y g es la intensidad del campo gravitacional sobre la superficie terrestre. Aquí Newton. Newton es lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Valor de la intensidad del campo gravitacional en los planetas del sistema solar. Por ejemplo, en el Sol vale 273.7 metros por segundo al cuadrado. O es lo mismo que decir 27.9 G. En Mercurio vale 0.37 G o 3.7 metros por segundo al cuadrado. En Venus 0.88 G o también 8.85 metros por segundo al cuadrado. En la Tierra vale 1 G o 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y así me puedo ir. En la Luna es 1.62 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como ejercicio voy a calcular la masa de una persona en 3 lugares diferentes de nuestro sistema solar. Por ejemplo, si tengo una persona de 100 kilogramos. O sea, la masa de esta persona, 100 kilogramos. ¿Cuánto será su peso si se encuentra, por ejemplo, en Neptuno? Si se encuentra en Neptuno, pues lo calculamos aquí. Su peso es un vector, tiene la dirección, es m por g. ¿Ok? Y g la manejamos por lo generalmente como negativa, como estaba en este caso aquí en la animación. Hay una g negativa que significa que simplemente va hacia el centro del objeto. Aquí yo lo manejé como positiva, pero generalmente lo vamos a manejar como negativa. Y explico esta parte. Si tenemos el Neptuno, entonces el Neptuno es 11.07. Por lo tanto, el peso de esta persona en Neptuno es su masa, que son 100 kilogramos, multiplicada por 11.07 metros por segundo al cuadrado. Y este es el peso de esta persona. Y esto es negativo. Negativo, ¿por qué? Porque estoy suponiendo que va hacia abajo y tomé un hacia abajo como negativo. Hacia abajo, hacia adentro, hacia el interior del planeta. Por lo tanto, el peso es 100 por 11.07 menos 1107 unidades. Esto es kilogramo. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es importante, esta parte. A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto de aquí recibe un nombre especial. A esto se le llama Newton. Newton es una unidad derivada, decimos, compuesta por las unidades fundamentales. Por lo tanto, en lugar de poner que el peso es menos 1107 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, solamente se pone que el peso es menos 1107 newtons. Y ese es nuestro resultado. Ahí está. Eso es el peso de Neptuno. Su masa sigue siendo 100 kilogramos. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, ahora se encuentra, supongamos que pudiera detenerse en Mercurio? Si se detiene en Mercurio, en el planeta Mercurio, el peso de Mercurio
es la masa multiplicada por la intensidad del campo gravitacional de Mercurio. La masa, 100 kilogramos, multiplicados por la intensidad del campo gravitacional en Mercurio, que es menos 3.7 metros por segundo al cuadrado. Vuelvo a indicar, ese negativo significa que va hacia el centro, hacia abajo de la Tierra. En este caso de Mercurio, hacia el interior de Mercurio. Por lo tanto, es menos 370 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y vuelvo a repetir, kilogramo por segundo al cuadrado equivale a decir newton. Por lo tanto, esto es el peso. Ahí está. Y Mercurio. Si quiero calcularlo ahora, por ejemplo, en el Sol, supongamos que esta persona pudiera estar en... Bien la intensidad del campo gravitacional que experimenta en el Sol, lo voy a poner en amarillo. W es igual M por G, vector, vector. La G del Sol es 273.7. Por lo tanto, si fuera el Sol, su masa sigue siendo la misma. 100 kilogramos por 273.7 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos que el peso el Sol es 273.7 y un 0 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto es el peso en el Sol. 27.370 newtons. Ahí está. Ese es el peso en el Sol. Vean lo siguiente. El signo negativo para empezar. El signo negativo indica que va hacia el interior del cuerpo. En este caso, el interior de Neptuno hacia el interior de Mercurio, hacia el interior del Sol. Eso es el signo negativo. Y la otra observación es que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, es una unidad derivada. Eso es importante, chequenlo, apúntenlo. ¿Ok? Y ya ustedes harán su peso en 3 distintos lugares, con tu masa respectiva. Con esto detengo la grabación.